Señor, para la gloria de Dios, soy su primera misionera que Asamblea de Dios envió oficialmente al mundo. ¿Sabían ustedes eso? Soy la primera, así lo registran los libros de la historia. 2003 salí para México. Tuve 7 años, regresé en 2010. Y el Señor me dijo, tienes que regresar a Perú. Yo estaba muy bien establecida allá y yo un poquito peleé con el Señor, pero ¿qué voy a hacer en Perú? Tuve a Perú. Hermano, y el Señor tenía un gran proyecto acá, lo que es plantación de iglesias. La plantación de iglesias es fundamental, porque son las iglesias que envían a los misioneros. 2 grupos, los que envían y los que van. Así que tenemos una urgencia de consolidar las que ya tenemos y de seguir plantando más, porque si no, en el futuro no tendremos quien envíe, ni mucho menos enviado. Por eso, Asamblea de Dios del Perú, estamos metidos en este negocio de Dios, que es seguir extendiendo el reino de Dios en el Perú y el mundo, porque misiones es integral: Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Dentro de nuestros contornos y nuestros distritos es misión, en la obra, en la tarea, es cumplir la extensión del reino. Pasando ya fronteras geográficas es misiones. ¿Estamos claros de eso, verdad, amados? Y en el Perú se puede hacer misiones cuando tú traspasas una barrera cultural. Pero el Señor no nos dice solo quédense en Jerusalén, es simultánea la tarea. Por eso la tarea de las misiones y la extensión del reino de Dios a través de la plantación de iglesias está en el corazón de Dios. Vamos a ver el llamado de Dios, capítulo 13 de Hechos. Vamos a ver quién Dios llamó en la primera iglesia misionera, que es la iglesia de Antioquía. Amén. Verso 1 al 3, vamos a leer y luego vamos a ir a otro pasaje, pero hablemos del llamado a las misiones. Vamos a ver que el llamado de Dios es divino. El llamado de Dios es específico. El llamado de Dios, hermanos, es satisfactorio. Amén. Verso 1 al verso 3. Como son pocos versículos, ¿qué le parece si lo leemos juntos? O al unísono. Voy a pedirle que se pongan de pie para leer estos 3 versículos. Dice la palabra, Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Capítulo 13 de Hechos, del versículo 1 al 3. Y dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, y el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gracias, Señor, por tu palabra. Que sea tu palabra cumpliendo el propósito en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Reconocemos que eres imprescindible en nuestra vida. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos. Tú eres el Dios de nuestra vida. Te amamos. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Hermanos, aquí vemos a una iglesia que está orando. Dios sigue llamando, hermanos, a sus hijos. Dios los escoge. Dice la Biblia que Él los escogió. Dice la palabra que Él nos escogió. Somos real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Él nos ha llamado.
¿Qué dice? Las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Y cuáles son esas virtudes, hermanos? ¿Qué es una virtud? ¿Qué entiende usted por virtud? Son características buenas, son actitudes buenas. Y la palabra del Señor dice que Él es bueno. Vemos todas sus características de Él, ¿verdad? Él es misericordioso, Él es bueno, Él es justo. Todas las cosas que Él hace por nosotros. Entonces nosotros hemos sido escogidos. Y aquí vemos a dos varones de Dios que registra el libro de Hechos, Bernabé y Saulo. Dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ven, hermanos, qué privilegio. El Señor nos ha llamado. El Señor nos ha escogido. Y les decía que el llamado de Dios es divino. Amén. Dios habló a través del Espíritu Santo para Pablo y para Bernabé, a Saulo y Bernabé. Y dice que ellos ayunaron y oraron. Mire qué importante detalle notar. Dios va a hablar a nuestras vidas cuando estamos en comunión con Él. O Dios te va a hablar cuando estás bien entretenido en la tele. No da un tiempo para Él. Dios llama, Dios confirma su llamado, porque el llamado es divino y también tiene que ser confirmado. Dios lo confirmó aquí a través de la iglesia de Antioquía que se dispuso. ¿Y qué hizo la iglesia? Les pusieron las manos Siga y su los enviaron. Siga su cargo. Amén. Sí. Todo llamado, todo misionero tiene que ser llamado y tiene que ser enviado. Enviado. ¿Y quién es el que envía? En la iglesia. Por eso la preparación de todo misionero, de todo ministro, cualquier ministerio que el Señor llame a su servicio, hermanos, su preparación donde inicia en su iglesia local. Amén. Aquí es donde se prueba. Yo recuerdo cuando fui a mi pastor y le dije: pastor, yo tengo llamado a las misiones. Así, hijita, me vas a probar que eres misionero. Me mandó a una iglesia que ya era plantada en la sierra, hermanos, allá en Piura, en Ayabaca. Ahí no había nada, ahí yo tenía que estar, hermanos. Dormía en el templo porque no tenía una casa donde estar. Y él me dijo: ¿me pruebas que eres misionero? Cuando llegué con mi cartón, cuando me gradué del seminario, le dije: pastor, ya soy pastora. Y él me dijo: ¿me pruebas que eres pastora? Ven, plántame una iglesia ya. Y yo le decía: el pastor más malo del mundo. Pero hoy le dijo: fue el pastor más bueno del mundo. Y fui a entrenar en la escuela antigua, hermanos. A las 5 de la mañana teníamos que estar orando. Todos los domingos, a las 5:05 estaba cerrada la puerta. Pero me formó. Hermano, la preparación. Aquí vemos a dos siervos de Dios en su iglesia local. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban ayudando, participaban de las actividades de su iglesia, se metían en el trabajo de su iglesia. Cuando dicen amén, allí el Señor va mirando, allí el Señor va confirmando, porque el llamado tiene que ser divino, específico, confirmado y satisfactorio. ¿Qué significa específico? Que el Señor te tiene que decir el lugar donde va a ser. Cuando uno es llamado, cuando Dios me llamó, Dios me dijo: vas a ir a México. Hace algunos años yo había tenido un sueño de una niña que me decía: perito corto, ven a México, ven. Tengo una noticia para ti. El día en un periódico. El periódico decía, hermano, no entendía porque sus letras parecían pulgas. Pero en la mitad
página decía Puebla. Yo le digo, niña, no entiendo nada, solo dice Puebla. La niña me dice, es que ese es el mensaje. Ven a Puebla, por favor. Pasaron los años, hermano, luego me encontré estudiando en una escuela de misiones en Piura, de unos misioneros brasileños que vinieron a Piura, y ahí estaba estudiando. Y nos hicieron estudiar la cultura de los países, me metí a México, hermanos, y me enamoré de México. Y ahí el Señor me confirmó que me había llamado a Puebla, hermanos. Y luego me presenté ante nuestro directivo, el pastor Eliseo de la Cruz, era el superintendente. Ahí en la sede, ¿qué quiere decirnos esta hermanita? Con mi mapa de México, toda nerviosa, en una reunión, patas para arriba, yo, a presentar este proyecto. Y ahí están, como dicen los mexicanos, mirándome, todos los meros, todos los jefes. Yo nerviosa, ¿y esta hermanita para qué se quiere ir a México a ver el Chavo? Me decía. No había una misionera, nunca nadie había ofrendado, siempre dispuestos a recibir, pero nunca dar. Ahora yo les decía, ahora me tienen que dar. Hermanos, y eso impactó la historia de la niña, impactó a los jefes y me aprobaron para ir a México. Mi recorrido por todo el país, hermano, y mi iglesia peruana ofrendó. Me fui a México con los soles peruanos y tuve la oportunidad de bendecir a muchos niños, porque hacer misiones sí se puede. ¿Cuánto dicen amén? Yo les puedo contar un montón de testimonios como Dios me bendijo, hermanos. El llamado es específico. Dios me dijo Puebla. Y cuando yo llegué a Puebla, en el municipio de San Martín de Espeluca, unos pastores me recibieron y cuando me vieron llorar me dijeron, por ti hemos orado 3 años. El llamado es específico. Y dijeron, hemos orado porque queremos hacer algo en esta zona, pero no sabemos cómo. Y hemos orado por la esposa y el pastor y salíamos a las calles, a las vecindades, pobres hermanos. Y entre todos esos niños aquí que le dábamos un refrigerio, gracias hermano. El rostro conocido lo vieron mis ojos de la niña. Cabello corto, toda cochinita, vivía en una casa de cartones. Su padre la abandonó en el vientre de su madre. Nunca la conocía. Pero sabe, cuando yo la vi en mi sueño, ya habían pasado 6 años antes de que ella nazca, de 4 años. Porque Dios es un Dios omnisciente. Es un Dios que conoce el presente y el futuro. Yo encontré a la niña, ella se llama Yasmín Segura Tenis. Trabajamos con el ministerio Compassion. Hicimos el proyecto y la adoptaron, hermanos, y esa niña llegó a conocer a Jesucristo, porque el llamado es específico. Dios llama a sus hijos para cumplir su perfecta voluntad sobre vidas. ¿Cuánto dicen amén? El llamado es satisfactorio y tiene que ser confirmado. A mí lo confirmaron mis líderes. Me mandaron a recorrer el país, hermanos. Nunca cuando yo llegaba a las iglesias de allá en provincia, decían, ha llegado, mira, pero la misionera tiene cabello negro, no es rubia. Ya estaban con sus listazas. Misionera, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Yo los miraba y me reía, pastores, en el nombre de Dios, yo soy su misionera. Y esta vez a ustedes no les toca recibir, a esta hora a ustedes les toca dar. Porque más bienaventurado es recibir que dar. Al contrario, más bienaventurado es dar que recibir. Y en medio de esas giras, porque yo hice gira por todo el país, hermanos, más de 150 iglesias recorrí.
Y lo curioso era que el Señor me mandaba a iglesias que no eran grandes, que no tenían mucho dinero, por así decir, y a veces yo decía, Señor, ¿ya qué pasas? ¿Cómo me mandas aquí, mami? Ellos quieren que yo les dé, tengo que darles, no que yo les venga a pedir. Y el Señor hace sus bromas, Él tiene buen sentido de humor, ¿sabían ustedes? Y ahí el Señor me mandaba. Y crean hermanos, y yo recogía las ofrendas más grandes que inclusive las iglesias tenían, porque los hermanos se les perdían. Cajamán, no recuerdo el pueblito, no hablo qué misión está. El pastor dijo, cierren la iglesia al final del culto. No había luz, era un lugar, un campo. Ellos hacían sus trueques a veces. Y el pastor dijo, ciérrenme la iglesia porque nadie se me va si no da. Yo estaba un poco avergonzada y dije, pastor, no más, para tanto, pastor. No, me dijo, siempre hemos estado acostumbrados a recibir, pero hoy me dice el Señor que tenemos que dar. Hizo una fila, todos acá, una mesita, todos van a ir poniendo su ofrenda. Y dijo este hombre, dé lo que tenga, dé si es posible su reloj, dé lo que tenga. Si no tiene nada para dar, dijo este hombre, aunque sea el botón de su camisa, pero algo de él, dijo con vehemencia. Todos pasaron. Y entre claro que fue el primero que puso su mejor ofrenda, porque la oveja hace lo que ve hacer el pastor. Si el pastor es tacaño, la oveja también. No sé por qué estoy hablando de eso, pastor. Porque, perdón, acá todo se ofenda. Y sabe, hermano, este hombre no es su mejor hombre. Todo decide. Y entre ellos una hermana que dijo, ay, misionera, solo tengo unos patos en mi corral. Voy a traerlos. Y la mujer trajo los patos y encontró el comprador ahí en la fila. La tuvo para. Pero aparece una anciana que saca sus 2 monedas, pañuelito, y dijo, misionera, esto es para mi comida mañana, pero Dios me dice que te lo sé. Yo dije, no, mujer, no, yo no puedo quitarte tu comida de mañana. Y el Espíritu Santo me dijo, ni te atrevas a robarle su bendición. La mujer puso los 2 soles en el platillo. Hermanos, yo estoy segura que el Señor le devolvió a 100 por 1, porque Él no es deudor de nadie. Cuando dicen amén, Él no debe a nadie. Si tú das de corazón porque tú sientes dar, tienes que darte a ti mismo y nadie puede decir, esa era la frase común que yo repetí en mi vida, nadie puede decir que no tiene para dar porque es mentira. Algunos pastores me miraban molestos y yo decía, ahorita me baja, manda al diácono para que me baje, pero nunca nadie se atrevió, se quedaban sorprendidos. Hermanos, misión está. Un día un joven en un culto de misiones, el pastor se predicó en un culto misionero y un muchacho estudiante, pues, ¿no? Revisa sus bolsillos, de 50, ¿no? Ya muchachos solo con los pasajes andan a veces, ¿no? Se revisó los bolsillos y una china, bueno, ahora no existe la china, ¿no? Para esa época sí existía. Pero la canasta era bastante grande. Y el joven dice, el hecho que yo no tenga dinero para dar, eso no quiere decir que yo no tenga nada. Yo tengo mi vida, dijo él. Avanzó y se metió en la canasta y dijo, pastor, yo soy la ofrenda. Amén. Así que el llamado, hermano, se confirma con el envío, con la provisión de la iglesia.
pastor allá en Sullana, cuando le hablaron de misiones, dijo: no, esto no funciona acá. Yo no creo, eso es para... Nosotros estamos para recibir, pero sabe, Dios tiene buen sentido del humor. Él dijo: no, las misiones, Perú no puede hacer misiones, pero él no sabía que Dios le iba a sacar para la gloria de Dios. La primera misionera saldría de su iglesia. ¿Se da cuenta esa bromita que le hizo el Señor? Y después ya sacaba pecho, pues decía: no, nuestra misionera. Él recapacitó después. Hermanos, el llamado también tiene que ser satisfactorio. ¿Qué es satisfactorio? O sea, el misionero tiene que ser el llamado, porque cuando uno hace lo que le agrada hacer... Yo llegué a un momento, hermanos, que allá había problemas con los líderes mexicanos, habían echado a algunos misioneros americanos. Hubo un superintendente que no quería saber nada de los misioneros, no sé por qué. Así que cuando la Nacional enviaba, ¿no?, mi proyecto, él lo encajonaba y no contestaba. Así que alguien dijo: no, los mexicanos no te quieren, así que ya no vas a ir a México. Y yo dije: no, Señor, si yo no voy a México me muero, mi vida no tiene sentido. Y yo estaba orando, y ¿saben qué pasó? Este superintendente lo sacaron y entró uno nuevo, Daniel de los Reyes, y revisando los gavetos del escritorio encontró mi proyecto y llamó inmediatamente a los líderes de Perú y dijo que venga su misionero. Contrataron un abogado para que me tramite la visa y me enviaron la visa acá al consulado de Perú, de México, acá en Lima, y yo recogí mi visa. Hermanos, entré por la puerta grande. Amén. Cuando llegué allá, algunos que estaban allá de la directiva nacional me dijeron: ¿por qué te quieres ir a Puebla? Te vamos a enviar a otro lugar. Y yo les conté la historia de la niña. Se quedaron conmovidos y dijeron: hermana Gladys, usted va a ir donde Dios la llamó. Nosotros, ¿quiénes somos para impedir lo que Dios le ha dado a usted? Más bien cuente con todo nuestro apoyo. Y dijo este hombre: y siéntase en familia, porque los incas con los aztecas eran primos. Así que estamos en familia. Se gastó su broma. Amén. El llamado satisfactorio. Yo fui feliz, hermanos. Y me fue en la mejor aerolínea de México, Aeroméxico. Compré mi vuelo, costó para esa época $700. Y me fui con el dinero de mi amada iglesia del Perú para la gloria de Dios. Y cada vez me enviaban mi ofrenda misionera. Y para los que dieron para mí, yo siempre les digo, porque hasta ahora encuentro algunos en el país: misionera, hemos orado por usted, misionera, hemos ofrendado por usted. Y digo: gracias. Yo les traje las carillas. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Levantamos 3 centros infantiles allá para niños de escasos recursos. Pude enseñar en el seminario a varios alumnos que son mis hijos del ministerio, hoy pastores, han plantado iglesias allá, son mis hijos del ministerio. ¿Y eso por qué lo logré? Porque tuve una iglesia que me sustentó. Amén. Tuve una iglesia que oró. Por eso es muy importante, y aquí vemos a estos 2 hombres de Dios enviados. Pablo había confirmado su llamado. Su llamado era divino, su llamado era específico. Y sabe, hermanos, es satisfactorio porque él disfrutaba, como le decía, hermanos, uno es feliz
Si queréis ser felices, tenéis que hacer lo que yo gusta. Y vamos a ver ahora un texto en el que el Señor nos confirma otra vez su llamado. Mateo 9, un pasaje bien conocido que es uno de mis preferidos en el Nuevo Testamento y que siempre está tocando en mi corazón. Mateo 9, del verso 35 en adelante. Del 35 en adelante. ¿Qué le parece si se pone en pie y vamos a dar lectura a todos estos tres versículos? Wow. Pero vamos a leer así bien pronunciado para que podamos escucharlo bien. 1, 2, 3. Mateo capítulo 9 del verso 35 al 38. Dice la palabra: lea conmigo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias. Pueden sentar. Aquí, de este pasaje, surge la pregunta: ¿y dónde está la mirada del Señor? Jesús, cuando estuvo en la tierra, cumplió con el programa del Evangelio. ¿Y cuál es el programa del Evangelio? Sanar a los que predican el Evangelio del Reino, ¿verdad? Sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados. Eso es lo que hizo el Señor. Y dice la palabra que Él, ¿qué hacía? Todos los días, en el verso 35, Él, ¿qué hacía, hermanos? Lean ahí su Biblia. Recorría. ¿Qué hacía el Señor? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Todas. No había sección. Él recorría, hermanos, los pueblos, como decir ahora los conos de la ciudad, los distritos, los barrios. No había lugar que se le escapaba. ¿Y cuál era su tarea? Verso 35. Enseñaba en los templos, en las sinagogas, predicando el Evangelio, y algo que lo ocupaba diariamente: sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús se identificaba con la necesidad de la gente. Esta es la tarea que debemos hacer. Todos nosotros hemos sido llamados. Es verdad, no todos vamos a salir quizás fuera del país o fuera de nuestra región, pero todos hemos sido llamados para cumplir con la misión. Amén. La misión es el acto redentor de Dios por alcanzar el perdido. Todos cumplimos la misión, sea que estemos en nuestros contornos o fuera de nuestros contornos, cumplimos la misión. Y la misión es ir a ser discípulos. Es nuestra tarea. Para eso existimos. Si la iglesia no vive para eso, entonces la pregunta es: ¿para qué vive? Si la tarea es ir a ser discípulos. Si la misión es ir a ser discípulos. Amén. Y Jesús, tenemos el ejemplo aquí de Jesús. Y Jesús estaba siempre mirando. ¿Qué veía el Señor? El verso 36. Multitudes. ¿Qué veía?
las multitudes. Y la pregunta es, ¿hoy hay multitudes? ¿Sabe usted, hermanos, que todavía el Perú puede considerarse campo blanco? ¿Y qué llamamos campo blanco? Donde hay poca presencia evangélica. Puede haber 10 iglesias en una población de 10,000. La pregunta es si abastecerán. No, hermanos. Algunos, los más optimistas, dicen que tenemos el 23% de cristianismo en el Perú. Otros dicen el 16%. Otros dicen hasta el 6%. Hermanos, tenemos todavía en el país miles de comunidades no alcanzadas. Cuando yo viajo por todo el país, a veces viajamos por la ladera de los cerros y el Espíritu Santo dice, mira ya, sí Señor, no veo nada más que cerro, pero yo ya los vi. Allá hay cientos de comunidades que no me conocen, están adorando a los dioses falsos. Una vez fuimos a Canta, Callao, a predicar allá y oramos para que exista una iglesia. No sé, no me he confirmado todavía si hay una iglesia de la Asamblea de Dios allá. Creo que alguien estaba plantando una iglesia allá, de las Asambleas de Dios. Y cuando llegamos, hermano, la gente estaba metida en su iglesia porque tienen 10 patrones. Y yo estaba llorando y diciendo, Señor, esta gente, ¿por qué es tan idólatra? Y empezamos a predicar en el mercado y la gente se convertía al Señor. Una mujer me dijo, yo soy católica, no quiero saber nada del evangelio. Yo le dije, Señora, es que por los católicos también murió Jesucristo en la cruz. Y yo estaba llorando y diciendo, Señor, ¿por qué adoran tantos dioses? Y el Espíritu Santo me dijo, es que entre tantos buscan al verdadero. Es porque en tantos dioses ellos buscan a alguno que les pueda dar la esperanza, alguno que los pueda liberar de sus opresiones. Y viene a mi mente el texto, hermanos, que dice que nosotros estamos en el verdadero Dios y vida eterna. Nosotros tenemos al verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos al verdadero. Den un aplauso. Es por eso que es tiempo de salir a las calles. Es tiempo de orar para que Dios siga enviando misioneros a nuestra región y al mundo, porque las misiones son simultáneas. Amado hermano, tenemos todavía en nuestro país y el mundo comunidades enteras sin cristianismo. Y Jesús nos dice en esta mañana que Él mira a las multitudes con compasión. Usted sabe todas las crisis que estamos viviendo en el país. Tenemos que orar mucho por el país, porque algunos no le dan mucha atención, pero algo, hermanos, terrible está pasando en nuestro país. Pero déjame decirle que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Tenemos al verdadero, al que sigue siendo milagros. Sigue siendo milagros. Una vez nosotros íbamos con un taxista que tomamos, hermano, de Manchay a la agencia porque llevamos a una hermana que iba a encargarse de nuestra iglesia en Guarmey. Cuando el hombre baja para ayudarnos a bajar los puntos, el Espíritu Santo me dice, míralo bien, porque yo ya lo vi. Él está mirando. Hermano, mi esposo le pide, siempre le predicamos a los taxistas y hace poco le dijo el Espíritu Santo, espérame hijo, no te doy todavía el carro, porque si no, ¿quién le predica a los taxistas? Tenemos un grupo que le hemos puesto profesionales, ahí ellos reciben la palabra de Dios, tienen que lo conocen. Hermanos, tenemos que predicar la palabra del Señor. Cuando empezamos a contactar a este varón laboral que convirtió a Cristo, hoy es miembro de nuestra iglesia, era parte de una orquesta mundial. El Señor lo transformó, estaba en una depresión.
desamparadas. Gente, hermano, desamparada. No tiene a dónde ir. Nosotros tenemos a Cristo en medio del dolor, la situación está con nosotros el Señor, pero ellos no saben a dónde ir. Están buscando, hermanos, a la brujería. Están metiéndose en las doctrinas falsas porque creen que hay mucha gente en las doctrinas falsas. Un día una mujer me dijo: ¿por qué no han venido antes a predicarme el Evangelio? Estamos con los magicales y yo sé que ellos no son de Dios, pero como yo más lo necesitaba, yo quería que alguien me hablara de ese verdadero Dios. Así la tarde. Tenemos que hablar del verdadero Dios que es Jesucristo. Cuando dicen amén, en tu barrio, en tu comunidad, enviando misioneros afuera, en todo el momento, el Señor mira a las multitudes con compasión. ¿Sabe? Y dice que esta es una necesidad evidente, pero la solución también está dada en el verso 37 y el verso 38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La necesidad de obreros, y como decía el pastor Rodrigo, y todavía los pocos que hay, todavía algunos flojos. Claro, acá en Lima Norte no hay esos. Flojos todavía. Hermanos, la respuesta, la solución está en rogar. ¿Cuántos creen que Dios escucha la oración? Se dice de cada 100 personas en una iglesia, 10 son llamados, hermanos. Eso es una estadística evidente, confirmada. De 100 que usted tiene sentados en la iglesia, 10 son llamados al pastorado, a las misiones. Cuando iniciamos este programa de plantación de iglesias, hermano, del 2012, un pastor en la sede me dijo: ¿por qué engañas a la gente de que vamos a plantar tantas iglesias en tantos, en 90 años solo hemos plantado 3.500? Era la estadística. Yo estaba creyendo casi, uy, si pues tiene razón este pastor. Y el Espíritu Santo, un momentito, yo tengo la respuesta. ¿Y sabe qué me dijo ese hombre? Mientes a la Iglesia Nacional diciendo que vamos a plantar tantas iglesias. Si aún los que salen de los seminarios no sabemos dónde están. Este hombre tiene razón. Y el Espíritu Santo le dijo: un momentito, yo tengo la respuesta. Y habló a mi corazón y le dije: habla, Espíritu Santo, porque yo mismo necesito esa respuesta. ¿Sabe qué me dijo, hermanos? Los pastores, los misioneros, están sentados en sus iglesias. Y todavía tenemos muchos afuera que hay que ir a rescatarlos. Amén. Porque quien identifica los llamados somos nosotros los pastores. Nosotros estamos asustados porque casi el 70% cuando somos el texto llamados al pastorado. Porque hemos pedido una iglesia que sea un semillero de pastores. ¿Están, hermanos? ¿Quién es la tarea de descubrirlos? ¿Somos nosotros? Pastores. Hay algunos por ahí que no saben ni qué hacer, hermanos. Muchos han venido orando a mí en la gira: pastora, estoy cansada. Estamos cansados de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. Pero yo sé, y aún estamos como que si nuestras vidas no tienen sentido. ¿Sabe por qué? Porque no han descubierto su propósito de vida. No son felices. Nosotros somos llamados a identificarnos, a ayudarles a descubrir su llamado, a entrenarnos
de remate con 6 orificios en el pulmón, arrastrándose en las calles, drogadicto y borracho. Nadie daba un centavo por él. Arrastrándose llegó a los alcohólicos anónimos. Y ahí le hablaron de Jesucristo. Y ahí nació de nuevo el día que le entregó a Cristo su vida, dice él, que sintió como una malla que lo limpió. Gloria a Dios. Pero como ya estaba enfermo, lo llevaron al hospital ahí para que muera en el último cuarto. Pero un día, de madrugada, entró Jesucristo vestido de médico y lo operó. Arrancó el hígado podrido, le puso otro hígado y lo cosió, y dice que el Señor le pone la mano en la frente. Un día me invitan para que él dé su testimonio y Cristo se va sonriendo. Al siguiente día él reacciona, se toma 2 desayunos, los médicos se dan cuenta y lo despiden. Unos misioneros lo recibieron. Pastor Viviano, un misionero brasileño junto con su esposa Gracia. Qué importante es, hermanos, estos ministerios restauradores. Algunos le decían, ¿para qué lo recibes al calaverita? Le va a robar, te va a hacer daño. Pero este hombre de Dios lo recibió en su casa, lo alimentó, lo entrenó, lo levantó para la gloria de Dios, hermano. Dios es un siervo de Dios. Y le pregunto al médico, porque allí hacen muchos exámenes, ¿cómo está su hígado, doctor? El doctor se sonríe y dice, me sorprende. Su hígado está perfecto, como el hígado de un muchacho de 17 años. Habían pasado ya como 15, 16 años de que el Señor lo había sanado. Porque cuando Cristo sana, sana. Cuando dicen amén, cuando Cristo libera, y yo terminando de decirle, hermanos, que este pasaje, un día Dios le mostró a uno de nuestros plantadores allá por Puerto Maldonado. Fuimos a graduar plantadores. Y este ciego nos invita a comer a un restaurante allá que se llama El Gustito del Cura, porque el dueño es un cura. Usted vaya por allá, ahí va, ¿no? Y come todos los bocaditos ricos. Y sabe, hermanos, este hombre empieza a contarnos. Sabe, hermanos, dice, mi pastor me había plantado en la iglesia y ahí estaba trabajando bien. Yo tenía mi negocio de carros, de combis que transportaban gente de un sitio a otro. Pero el Señor me llamó, yo dejé todo y me vine para acá. Pero llegó un tiempo, ya después de unos meses, que el enemigo empezó a sugerirme algunas cosas, porque el enemigo te sugiere. Y le decía, pero ¿tú qué haces acá? Mira tu billetera. Bueno, ya no tenía las rosaditas, los billetes rosados, ahora algunos verdes por ahí. ¿Qué haces acá? Vete a tu negocio. Vuelve ya y dile a tu pastor que ya has hecho algo, que envía a otro. Y dice que él dijo, pues tiene razón. Voy a ir al otro día a decirle a mi pastor que yo ya hice mi tarea y que envía a otro. Y dice que esa noche él tuvo un sueño. Dice que el Señor vino y le dijo, vamos a recorrer el país, el Perú. Dice que andaban por las orillas, ¿no? Por la costa, y ahí subieron a la sierra. Y bajaban y subían por todo el país con el Señor. Pero él notó algo que le sorprendía. Dice que a todo lo largo y ancho del país había plantas de cebada, de mango, de todo fruto. Y en cada planta él vio algo, que el fruto estaba listo para la cosecha. Y él dice que se desespera y dice, Dios mío, en todo lo largo y ancho del país ahí está listo para la cosecha. ¿De dónde vamos a sacar tanto
hermanos, si un fruto no se cosecha bien, se malogra, se pudre. Hay que cosecharlo a tiempo. Y dice que él estaba desesperado, integrado, y ahora ¿qué voy a hacer, Señor? Y que él no soportó más y le dijo: Señor, ¿de dónde vamos a sacar tantos obreros para hacer la cosecha en todo el país? Y dice que el Señor lo miró con cariño y le dijo: coséchalo tú, coséchalo tú. El grano está maduro, coséchalo tú. Repitan conmigo esta frase: el grano está maduro, coséchalo tú. Eso es lo que el Señor está diciendo a la iglesia en el Perú. El grano está maduro. El país del Perú es un país listo para la cosecha. Es un país, hermanos, que está listo para cosechar a lo largo y ancho del país. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante levantar, hermanos, la tarea misionera íntegra. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, yo les confieso que hasta el día de hoy esas palabras concluyentes de Cristo golpean mi corazón, sacuden mi corazón, porque algunos estamos adormecidos. Como dijo una predicadora, hay que ir a remecerlos, hay que ir a despertarlos. El grano está maduro, coséchalo tú. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay que ir a la gran cosecha. Amén, hermanos. Tenemos que concentrarnos en la cosecha. Amados, amados. Y hoy tenemos que concentrarnos en la cosecha de jóvenes. Con urgencia, con apresuramiento. Hay que hacer la cosecha de grano de las nuevas vidas. ¿Quién irá por ellos, amados? ¿Quién irá? ¿Quién dice en esta mañana: Señor, envíame a mí? Hay que orar en libertad. Hay que ver los pueblos no alcanzados y orar con ellos. Ustedes en la región Lima Norte tuvieron una capacitación, ¿verdad? Sus líderes estaban impresionados. ¿Cómo es posible comparar la población de cristianos aquí en la región con la población que crece? Hermanos, resultamos entre un 1%. ¿Qué tal desafío? Tenemos que procurar levantar las iglesias que serán la plataforma del envío de misioneros en el presente y el futuro. Pónganse de pie. Yo le digo a Junior: ayúdame a sensibilizar a la gente que planta iglesias, porque si no, en el futuro no habrá ni enviadores ni enviados. Eso es lo que le está pasando a Europa y a Estados Unidos, que cierran iglesias porque sus pastores ya se murieron. Estamos templos cerrados porque no predicaron a su generación en su país. Y yo he dicho con vehemencia: a Perú no le pasa lo mismo. Perú es una iglesia que sabe hacer la tarea integral. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuál es mi padre? Quizás tú no serás el que te vas, pero serás el que quedará aquí orando, contribuyendo para respaldar el ministerio de los que se van. Levanta tus manos y dile: Señor,
acepto el desafío de tu llamado en esta mañana. Señor, gracias, porque tú nos amas. Gracias porque tú has pensado en nosotros para cumplir tu obra en este mundo, en nuestro país. Gracias, Señor, yo me rindo a ti en esta mañana y acepto tu desafío. Si tú me has apartado, soy llamado. Tú me has llamado, tú me has dado un llamado divino, confirmado, específico y satisfactorio. Heme aquí, envíame a mí. El grano está maduro, lo cosecharé yo. Guíanos a hacerlo, Señor. Te amamos. Bendigo esta iglesia, bendigo sus pastores. Bendigo el ministerio. Bendigo el liderazgo de esta región, Padre. Que cada día ellos sean abiertos para oír tu voz y dan pase para los programas que tú tienes planeado en esta región, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a glorificarle, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del